Listo. Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Hoy tenemos un seminario muy importante para la salud de toda nuestra familia. Vamos a aprender cómo se originan y cómo podemos tratar los cálculos, ¿no? Todos pues queremos prevenir también esto, ¿verdad? Y si ya lo tenemos, saber cómo cuidarnos y cómo tratarnos. Y por eso es que Gerald Alba Llanos, nuestro líder, fundador y gerente general del grupo Revive, va a tener la exposición del seminario. Si ya puede proyectar su pantalla, vamos a comenzar con el seminario de origen y tratamientos de los cálculos. Así que vamos a dar una bienvenida y pueden poner sus reacciones. Por favor, pueden poner sus reacciones. Voy a apagar mi micro. Adelante, Gerald. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bienvenidos, amigos. Es grato poder volver a verlos. Después de algunos días hemos estado bastante atareados. Empieza la temporada en la que se empiezan a enfermar las personas, es lo interesante. Disculpen que lo diga así, pero es verdad. Lamentablemente tenemos un hábito que nos está tomando factura, y es que cuando recién duele, es donde recién empezamos a buscar la solución al dolor. Pero lo importante, creo yo, siempre es que podamos prevenir que sucedan las cosas. Porque cuando duele ya a veces es complicado poder solucionar la situación. ¿Hay solución? Claro que sí, pero depende. Necesitamos tener criterio, tener información, necesitamos tener apoyo, soporte y herramientas, porque el resto, la cura, la hace el cuerpo. El cuerpo sabe cómo curarse, el cuerpo sabe cómo limpiarse, pero no lo va a hacer si es que no le dejamos hacer. ¿Qué quiere decir esto? De nada sirve que yo limpie la casa si voy a volver a entrar con los zapatos sucios o voy a volver a echar basura en el piso. Voy a tener que volver a limpiar y eso va a ser un bucle continuo del cual nunca voy a salir. Para que primero limpiemos las cosas, hay que dejar de traer basura de afuera. Y ahí tranquilamente, una vez limpies, ya no va a haber suciedad que pueda lastimar el ambiente, el hogar. Bien, vamos a hablar del origen, ¿sí? Esto es un problema habitual. Yo tuve esto, muchos familiares míos tuvieron esto, y sé que tú o algún familiar tuyo ha tenido cálculos en algún momento. Posiblemente no ha pasado a un tema grande, pero sí has tenido un dolor en los riñones, un hinchazón que te quema la planta de los pies, has tenido cálculos, así sean pequeños, así sean grandes. Las estadísticas demuestran que casi el 99% de la población mundial tiene cálculos, pero hay un tema con los cálculos. Vamos a hablar específicamente de los cálculos renales, los que están en los riñones. Hay veces que estos cálculos son tan pequeños, bueno, gracias a Dios, que se eliminan de forma sencilla, no causan ningún dolor, no causan ninguna irritación, no causan nada. Pero hay cálculos que sí logran lastimar el sistema, el tema del aparato urinario, y eso termina siendo muy doloroso. Hay personas que hablan, no me ha pasado, pero he conversado, hemos podido ayudar a personas que sí han pasado por este problema, y voy a explicarles un tema. Antes de que te suceda, los riñones es uno de los órganos que tienen más terminaciones nerviosas. Es por eso que cuando un cálculo trata de salir de los riñones, pero es muy grande, duele de una forma que no te imaginas. Uno de los dolores más fuertes es de los cálculos tratando de salir de los riñones. Por eso ten mucho cuidado, porque es una experiencia que estoy seguro que no creo que quieras pasar. Para esto hay que prevenir. Y si por A o B conoces a alguien que tiene o has tenido esto en algún momento, no te preocupes. Mientras más información tengas, mejores decisiones vas a tomar. Antes de entrar al tema, al tema de boga, permíteme comentarte un poco de quién soy y por qué te voy a hablar de esto. ¿Cuál estás aquí? Y soy parte de la Corporación Albayanos, una fábrica con casi 13 años de experiencia fabricando productos para el cuidado y tratamiento de la salud. No productos a menudeo, a mayoristas, sino productos selectos para clínicas, redes de multinivel, para centros naturistas, centros de tratamiento de la salud con medicina natural.
Ahí es donde hemos estado durante muchísimos años y entendemos cuándo un producto es puro marketing, entendemos cuándo un producto es bueno, entendemos cuándo un producto funciona y cuándo no funciona y por qué no funciona. Hemos trabajado, como te digo, con las fórmulas que tenemos. Son fórmulas desarrolladas por ingenieros de industrias alimentarias especialistas en medicina natural y no solo eso, sino médicos oncólogos especialistas que también usan medicina natural. Uno de ellos y un gran aliado que hemos tenido durante años, ahora cada uno es independiente, es Mundo Sin Cáncer. Es una clínica que cura cáncer, literalmente cura cáncer sin quimioterapia y con productos naturales, productos que nosotros hemos formulado, productos que nosotros hemos fabricado y estas fórmulas han sido mejoradas y están ahora en el grupo Revive. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque sabemos de medicina fármaco, sabemos los efectos secundarios que podrían producir y sabemos de medicina natural y cómo utilizarla, porque uno de los problemas de los cálculos es también el mal uso de medicina natural. Y ahorita vas a ver por qué, ¿sí? Vamos a ir con el primer punto, con el origen. El tema de los cálculos tiene origen en el sistema digestivo. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, aquí puse una imagen bastante simple. Es el punto de origen siempre está, no en el estómago, porque aquí tú en la imagen ves el estómago, sino en el donde se forma el bolo alimenticio. ¿Dónde es eso? En tu boca. ¿Por qué? Porque el cálculo se origina con los elementos externos al sistema digestivo, es decir, con todo aquello que tú llevas a tu cuerpo para alimentarte. Si estás consumiendo cosas de forma desequilibrada, exagerada, ten en cuenta que esto te va a tomar factura. Por eso es que el tema de la salud inicia con el sistema digestivo. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque no solamente es esto. El otro punto que es importante, que también influye en el mal funcionamiento de muchos órganos, de entre estos está el riñón, donde vamos a hablar de los cálculos renales, un elemento que influye en el mal funcionamiento de este órgano es la circulación. Si el riñón, el estómago, cualquier órgano no tiene la suficiente circulación de sangre, no funciona bien. El cerebro, los pulmones, todo órgano. Si no tiene una buena circulación, no funciona bien. Ahora, ¿por qué se produciría una mala circulación? Hay un elemento que a veces ignoramos, que es el estrés. ¿Por qué? Te voy a explicar, te voy a dar la razón lógica coherente para que tú veas cómo es que el estrés produce en nosotros. Permítanme, creo que se apagó la cámara. Bien, ahora sí. Te voy a explicar cómo es que el estrés produce en nosotros esta mala circulación en el cuerpo. Bien, a ver, dame un minuto. Perdón, se está moviendo la cámara. Eh, Voy a explicarte cómo es que el estrés influye lógicamente en el tema de los órganos. Uy, bueno, se apagó la otra cámara, pero vamos con esta de aquí. Lo que hace el cuerpo cuando estamos en un cuadro de estrés, disculpen la calidad, estoy con la cámara de la laptop, lo que hace el cuerpo cuando hay un tema de estrés es que reduce la circulación sanguínea en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo frente a un tema de estrés. ¿Tú crees que cuando el cuerpo recibe una mala noticia, el cuerpo lo que hace, o cuando se estresa, se preocupa, se tensiona, está con ansiedad o cualquier sentimiento negativo, depresión, tristeza, todos estos sentimientos negativos lo que hacen es que llevan al cuerpo a un proceso de reflejo contra el estrés? Hace que la circulación se disminuya. Y cuando la circulación está disminuida, pues el flujo sanguíneo es más lento. ¿Cómo hace que la circulación se disminuya? Lo que hace es reducir la cavidad de las arterias y las venas. Como está reducida,
lo que hace esto, por ende, es Lo que hace esto, por ende, es reducir la circulación. Y como reduce la circulación, no llega la circulación eficientemente a los órganos y esto hace que a un mediano o a largo plazo, o perdón, no largo plazo, sino a un corto o mediano plazo, tengamos enfermedades, incluso teniendo un buen estilo de vida. Pero el estrés es parte también de un buen estilo de vida. No quiere decir que solo vas a consumir productos. Hay que también cuidar la parte emocional, ¿sí? Porque eso hace que la oxigenación, la circulación, el cortisol se vean regulados con un buen estado de ánimo. Y esto lo dijimos anteriormente, el estado de ánimo tiene que ser independiente, no dependiente. Tienes que saber controlar tu emoción, depender de la forma en cómo tú decides reaccionar. Ahí es cuando puedes ser fuerte emocionalmente, ¿sí? Bien, vamos con lo siguiente. Eh, Cuando el tema de la alimentación se ve alterada, porque ahorita voy a hablar de cosas que tal vez tú digas, oye, pero se supone que esto es bueno, ¿cómo me va a hacer mal? Pero ahorita te voy a explicar por qué. Los cálculos renales son o biliar, los cálculos en general, los cálculos biliares, cálculos renales, en general se ven por una alteración de algunos nutrientes o una alteración de minerales o alguna alteración de componentes que son parte del sistema digestivo. Por ejemplo, dentro de la bilis tiene una serie de componentes que si tú alteras esta composición natural que tienen, lo que hacen es producir una solidificación del elemento, entre ellos el calcio, los minerales, y esto se produce una solidificación y hace que se genere un cálculo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Eh, bien, exactamente hay una especie de cálculos que es el tradicional, es el habitual que por lo general se tiene en los riñones, ¿sí? Estoy hablando de un plano general que estoy seguro que la mayoría tiene. Un plano específico solo se considera específico cuando hay un análisis, un resultado, un diagnóstico médico de por medio. Si es que no tienes un análisis, un diagnóstico médico de por medio, un estudio, un examen, no puedes determinar que tuyo sea uno específico. Ahora, por más que sea específico o general, comparten variables y por ende el punto de origen parte del mismo punto, valga la relevancia, ¿sí? En este caso están los oxalatos. Específicamente en el cálculo renal, los oxalatos de calcio. Eh, Ahora vamos a ver unos temas de alimentos, porque la mala o la alteración o el consumo excesivo de estos alimentos produce una carga de oxalatos y estos oxalatos terminan convirtiéndose en cálculos, ¿sí? Uno de ellos es el chocolate, la cerveza, el café, el camote, la espinaca, los frijoles, los frutos secos y entre otros más. Y tú dirás, oye, pero ¿cómo la espinaca va a ser malo? No estoy diciendo que sea malo. Tampoco digo que el camote sea malo. Bueno, digo que la cerveza es mala. En eso sí. También digo que el chocolate es malo. También digo que algunos cafés son malos. Pero, ¿y el frijol es malo? Oye, me recomendaron frutos secos, ¿eso también es malo? Lo que estoy diciendo es que el exceso de consumo de estos alimentos produce una sobrecarga de oxalatos que terminan afectando nuestros riñones, nuestra vesícula, y terminan produciendo cálculos, oxalato de calcio. Terminan produciendo cálculos por la sobrecarga de oxalatos que tienen estos alimentos. Dicho de otra forma, estos insumos que tú ves a continuación tienen mucho oxalato, ¿sí? Tienen una carga de oxalato muy grande. ¿No quieres tener cálculos? Entonces reduce la carga de oxalatos. ¿Y cómo se hace eso? Reduciendo los insumos que tú ves a continuación, ¿sí? Bien, ahora vamos a comentar lo siguiente. Ya sabes de dónde se forma, qué tienes que hacer, pues, o qué tienes que evitar en exceso, o si por A o B tú, pues, consumías uno de estos alimentos en exceso, tienes que reducir la cantidad de consumo de esto porque es una sobrecarga de oxalatos que no va a favorecer a tus riñones. Bien, vamos con lo siguiente.
una forma de prevención que siempre es lo más importante. Un punto, justo el día lunes leíamos unos artículos porque tenemos que estar informados sobre el tema de medicina, al menos nosotros, para el tema de formulaciones que hacemos, para poder modificar o actualizar las fórmulas que tenemos. Entonces veíamos un punto importante. eh, el 90%, o perdón, el 98% de personas que tienen cálculos porque no se hidratan. Por eso es que el tema de hidratación es el punto de origen para una buena prevención. Y se hizo un estudio, en un estudio donde se utilizó placebo y se utilizaron cítricos y hidratación. En un grupo se puso a 50 personas que tenían ya formación de cálculos en los riñones y en el otro grupo se puso a 50 personas que no tenían cálculos, y con estudios y todos, que no tenían cálculos en los riñones. A las personas que no tenían las dividieron en dos grupos, 25 y 25. A las personas que tenían, las dividieron en otros dos grupos, 25 y 25. A las personas de 25 con cálculos, les dijeron que puedan hacer un tratamiento que vean conveniente. Ellos elegían el tratamiento. O el otro 25 que tenía, le dieron la siguiente recomendación. Punto número 1, un buen estado de ánimo. Punto número 2, una buena hidratación. Punto número 3, reducir las calorías, los carbohidratos, reducir las grasas saturadas, reducir todo lo que la alimentación saludable te propone, eso debían implementar y debían utilizar, como digo, en resumen, hidratación continua, mucha hidratación, citratos y alimentación, esos tres. Después, con los que no tenían, les pusieron la siguiente recomendación. A 25 que no tenían, les hicieron tomar mucha agua, solo mucha agua. ¿A qué se refiere con mucha agua? A veces ese término es exagerado. De 2,5 a 3 litros diario, proporcional al peso de la persona. Eso ya lo hemos dicho antes y lo vuelvo a decir. La cantidad de agua que debes tomar es proporcional al peso de la persona. No es proporcional a los 8 vasos. Bueno, eso es una medida estándar, pero tú tienes que tomar agua proporcional a tu peso. ¿Cómo evalúo eso? Tu peso entre 7. El número que te sale es la cantidad de litros que debes consumir al día. Ahora, cuando hablamos de hidratación, hay que entender que estamos hablando de un elemento muy importante. No quiere decir que vas a consumir rehidratantes. Ten mucho cuidado con eso. Y ahorita vamos a hablar también de eso. Bien, vamos con el estudio. De estos 25 que estaban mal con cálculos y les dieron una recomendación, de estos 25, 23 se lograron curar de los cálculos que tenían. De los que no tenían los 25 y que tomaron mucha agua, que es proporcional al peso, ninguno de ellos desarrolló cálculos. Y los otros 25 que no tenían, desarrollaron cálculos, pero no de consideración médica, sin ninguna recomendación médica de por medio, simplemente fueron el placebo, o sea, los dejaron a la deriva, los dejaron que puedan continuar tranquilos y en el plazo de 1 mes y medio, de 45 días calendarios, se los evaluó y a los 25 que no tenía y que tomaron agua, ninguno de ellos desarrolló cálculos. Los 25 que no tenían y no les dieron nada, simplemente placebo, con placebo me refiero a que le dieron una aparente recomendación, pero eran parte del experimento y el placebo era nada. Eh, Terminó de todos estos 25 que no tenían y no les dieron nada, terminaron desarrollando cálculos, pero gracias a Dios no de consideración médica. De estos 50 que tenían, los 25 que les dieron un tratamiento, los 23 se lograron curar de los cálculos, terminaron expulsando las piedras sin ningún tipo de dolor al momento de expulsarlos por las vías urinarias. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y los otros 25 que sí tuvieron y no les dieron ninguna recomendación, terminaron empeorando más su situación de cálculos y unos 15 solamente terminaron controlándola, ¿sí? Entonces, esto demuestra que el punto
de prevención principal, por eso está el primerito que todos, siempre va a ser la hidratación. Y miren, es triste escuchar a veces que hay personas que dicen, a mí no me gusta tomar agua. Y eso es un tema importante y delicado, porque cuando tú tienes durante muchos años esta resistencia a la hidratación, o perdón, no te gusta o no quieres el agua simplemente, tu cuerpo termina rechazando el agua. ¿Por qué? Por un tema psicosomático, por un tema psicológico, ya un tema intrínseco que hay que tratar de forma no solo externa, sino también interna. Y antes de que llegues a ese extremo, aprende a tomar también agua. Y con agua no me refiero a rehidratantes, y ahorita entro a ese punto de los rehidratantes. Todos los que tengan electrolitos, sales minerales, si es que tú no has hecho actividad física que pida la compensación de sales minerales eliminadas en las orinas, en la sudoración, en la propia absorción, no necesitas consumir rehidratante por más que sepa rico. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es sobrecargar lo que ya tiene tu cuerpo. Y al igual que la resistencia a la insulina, va a empezar a haber resistencia a las sales minerales que no estás utilizando en el cuerpo y eso se va a solidificar y se va a producir cálculos, ¿sí? Por eso es importante entender qué debes tomar y qué no debes tomar si es que no lo necesitas. Alimentación balanceada en el tema de prevención. Anteriormente ya lo he dicho, ¿sí? No quiere decir que los alimentos sean malos, quiere decir que un exceso de consumo de los alimentos mencionados anteriormente produce una carga de oxalatos que va a terminar inevitablemente en cálculos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la alternativa de solución si es que tú no necesitas prevenir, si no necesitas ya tratar? La única solución está en lo siguiente. No está en expulsar las piedras. ¿Por qué? Porque todos tenemos estos cálculos. Si son pequeñas, no vas a tener problema en expulsarlo. El problema va a estar si es que son grandes. ¿Por qué? Porque vas a sentir un dolor tan grande que te vas a arrepentir de haber tomado el tratamiento. Entonces, antes de que puedas expulsar las piedras, hay que romper estas piedras. ¿Se pueden romper? Claro que se puede. Para eso están los citratos. Los citratos logran hacer que los oxalatos se rompan y cuando se rompen se pueden eliminar con mayor facilidad y sin ningún tipo de sufrimiento que no deberías tener. ¿Sí? El ser humano no está diseñado para sufrir. Sufrimiento lo producimos nosotros. Nuestro cuerpo no tiene como punto de preparación de sufrimiento porque nadie está preparado para sufrir. Es algo que nunca debió pasar, pero pasó por nuestra mala decisión. Por eso, para que no sea una mala la decisión, mientras más información tengas, mejores decisiones tomas. Antes de eliminar los cálculos, y esto es un error habitual incluso que nosotros hemos visto en médicos, te llevan de frente a eliminar los cálculos sin romperlos y al final la persona vuelve a consulta y le dice, doctor, que tengo sangrado tengo sangrado en mi orina, que me duele mucho, me arde, que me ha dado infección. Entonces, ¿por qué es? Porque esa piedra es muy grande para ser eliminada por las vías urinarias. Entonces, antes de que puedan ser eliminadas, hay que romperlas. ¿Cómo se rompen? Con los citratos. ¿Sí? Dentro de esto está el famoso citrato de magnesio, el citrato de potasio, que son alimentos o son minerales que tú has visto ya, estoy seguro, en las redes sociales, pero ten cuidado, no por ser muy popular quiere decir que sea muy bueno. Yo te voy a decir una cosa, si es químico no lo consumas, si es natural es confiable, pero ahora para que sea natural hay que ver cuál es su punto de origen, porque no vaya a ser que te consumas un polvito blanco o un polvito de colores que digan que es citrato de magnesio y te lo estés consumiendo. Yo te voy a decir cuál es la fuente de origen del magnesio y del potasio, ¿sí? En su forma natural. Estos minerales tienen una pigmentación verde. El mineral de magnesio y el potasio tienen una coloración verde, ese es su pigmento. Entonces, si ese es su pigmento, ¿dónde se encuentran? Efectivamente, en los vegetales verdes. Tú quieres consumir magnesio y potasio, simplemente consume vegetales.
Ahora, ten cuidado, porque los vegetales hay que lavarlos bien, hay que desinfectarlos bien, porque lastimosamente las aguas que se usan eh, para poder alimentar a estas plantas son aguas negras, son aguas que tienen residuos fecales y esto termina produciendo salmonela y entre otras enfermedades si es que no las limpias bien. ¿Sí? Hay que saber qué tiempo hay que hervirlas, a qué temperatura si quieres hervirlos. Hay que saber la combinación. No puedes simplemente utilizar una información a la deriva y utilizarla como punto de apoyo. Por eso es que yo te estoy diciendo que hay que tener cuidado. ¿Quieres consumir vegetales? Genial, consume los vegetales, pero límpialos bien, desinféctalos bien, no los hagas servir a un punto de ebullición muy a ultra pasteurización, se le llama esto, porque lo único que haces es matar sus propiedades, volatilizar mucho de los beneficios que te va a dar y vas a terminar consumiendo puede ser un jugo de color verde que no tiene nada de bueno para tu cuerpo. Por eso hay que tener cuidado. Mejor es consumirlos crudos, sí. Si quieres sancocharlo, también hay que tener la ayuda de unos ingenieros. Bueno, nosotros cuando pasteurizamos los alimentos, los vegetales para el clorofilax, que es uno de los productos a bases de verdes, lo hacemos con una supervisión muy rigurosa porque una variación de temperatura termina lastimando el producto, termina lastimando las propiedades de un insumo. Por eso es importante ver eso, ¿sí? Usa vegetales para que puedas consumir, para que tu cuerpo pueda absorber el citrato de magnesio y de potasio. Ahora, antiinflamatorios. ¿Por qué antiinflamatorios? Porque el tener cálculos produce inflamación renal, produce inflamación de los aparatos perdón, se me fue de la mente, pero produce inflamación del sistema urinario. ¿Por qué? Porque al momento del cálculo salir del riñón, lo que hace es pasar por toda la vejiga y directamente por todo el sistema urinario en general. Y si es muy grande, produce desgarros que van a terminar haciendo un sangrado y ese sangrado no se va a cerrar así de simple, sino que va a convertirse en una inflamación y hay que tener cuidado porque esta inflamación se puede convertir en una infección. ¿Sí? Si es que no se trata de buena forma. Por eso, antes de que se infecte, por eso es que hay damas, por lo general las damas, que tienen cálculos y aunque no lo saben, tienen cálculos y terminan teniendo infecciones urinarias continuamente y terminan tratando sus infecciones urinarias sin tratar el riñón, cuando ese es el punto de partida. Entonces, por lo general las damas necesitan mucho cuidar los riñones porque si es que tienen muchas infecciones urinarias es producto de que el riñón no está funcionando de forma correcta y antes de que suceda una infección, prisión, ¿sí? Por eso es que necesitamos antiinflamatorios. Ahora, con antiinflamatorios no estoy diciendo que vayas ahorita a la farmacia y te compres pues antiinflamatorios. Hay que utilizar la alternativa natural que tenemos, la medicina alternativa que tenemos durante mucho tiempo. Dentro de esta alternativa tenemos el jengibre y la cúrcuma que también se han hecho muy populares, pero hay que saber usarlas. El jengibre es un antiinflamatorio natural que ayuda muchísimo con las inflamaciones, porque es un antiinflamatorio e incluso un antidepresivo. Y de igual forma, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural que incluso ayuda a prevenir el cáncer. Recuerda que el cáncer es producto de una inflamación. Por eso es que hay inflamación en las damas que tienen muchas infecciones urinarias, tienen inflamación o cáncer al útero, cáncer al todo el sistema, al sistema urinario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han tenido muchas inflamaciones, producto de esto infecciones, producto de la sobreinfección, cáncer. Entonces, ahí es muy bueno la cúrcuma porque aparte de ser un antiinflamatorio, es un anticancerígeno. Y lo otro es actividad física balanceada. ¿Por qué digo balanceada? Si es que has tenido cálculos, es importante la actividad, si es que tienes cálculos, es importante la actividad física balanceada. ¿Por qué? Porque
necesitas hacer que tu riñón utilice las sales minerales que estás consumiendo, porque necesitas sales minerales, necesitas oxalatos, claro que se necesitan, pero no se necesitan la sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que como hay una sobrecarga, es que no estás utilizando lo que deberías utilizar. Esto puede ser producto de una inactividad física. Entonces, para que puedas neutralizar o regularizar el uso o el consumo de oxalatos y de sales minerales, haz actividad física, ¿sí? De forma independiente, no necesitas inscribirte directamente al gimnasio, lo único que necesitas es empezar a hacer actividad física. Mientras más actividad física haces, más oxalatos y más minerales necesitan tu cuerpo. Pero si no haces actividad física, no necesitas muchos oxalatos y tampoco necesitas muchos minerales. Por ende, el punto de origen, eh, perdonen aquí, vascular hace 5 años, ¿qué producto revive? Pues, bueno, ahorita responde esa pregunta. Para concluir, porque el tiempo apremia. Eh, el punto de origen siempre va a estar en la alimentación y en la regularización. Incluso hay el té negro también tiene mucho oxalato, pero a veces lo consumimos mucho porque dicen por ahí que ayuda a bajar de peso, que dicen por ahí que es muy bueno y claro que es bueno. Lo que no es bueno es automedicarse incluso con medicina natural. Eh, todas las recomendaciones que te he dado es bajo la condición de que tengas cálculos renales. Por eso, en la condición de prevención, la principal recomendación es la hidratación, únicamente la hidratación, porque cuando ya tienes el cálculo, ahí puedes utilizar las cosas que realmente te van a ayudar. No vaya a ser que antes de tener la situación o la condición empieces a utilizar lo que no te va a beneficiar. Puedes hacerlo de forma preventiva, sí. Por ejemplo, acá yo tengo el catálogo y te voy a hablar de los productos que te he dicho para que veas que aquí en el catálogo menciona lo siguiente. Por ejemplo, acá está el Gingerox, que son las cápsulas de jengibre antiinflamatorias. Este producto menciona su forma de uso cuando tienes la condición y también menciona que en caso de prevención, tú puedes reducir la dosis. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto. De igual forma, acá está el clorofilax, que es a base de insumos verdes. Esto es un producto que no se hace así a simple vista, no es un jugo, porque hay que saber la cantidad, hay que saber la forma de elaboración y también se usa con condición. Es decir, si estás mal, es bueno. Si no estás mal, ayuda a prevenir. Así que hay que tener eso en consideración y aquí menciona claro que en casos de no tener ninguna enfermedad, es bueno reducir las dosis para que tu cuerpo pueda estar limpio siempre. Amigos, para poder concluir, el punto de origen siempre va a estar en dos cosas: la alimentación y el manejo de tus emociones, ¿sí? Porque cuando una persona está estresada, está sobrecargada de emociones, porque no solamente es el estrés, puede ser la tristeza, la ansiedad, la depresión. Todos estos sentimientos negativos lo que hacen es poner al cuerpo en un estado de ánimo defensivo. Y el cuerpo no, lo que hace en un estado de ánimo defensivo es ponerte en alerta. Cuando una persona está preparada para recibir un golpe, lo que hace es ponerse rígido, duro para recibir el impacto. Eso hace el cerebro cuando tiene sentimientos negativos, te ponen autodefensa. Y al ponerte rígido, al ponerte es reducir la cavidad de las arterias y de las venas, por ende se reduce la capacidad de circulación y la mala circulación se vuelve un problema porque no está llegando la cantidad de sangre que necesitan los órganos. Eso es uno. Lo otro, la alimentación. Como hablábamos en el tema del hígado graso, si tú quieres eliminar toxinas, lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir toxinas, porque una pastilla
unas cápsulas, un suplemento, no va a ser un milagro. El milagro sucede de forma natural en el cuerpo. El riñón sabe eliminar los cálculos. Lo que no sabe es romperlos. Y para romperlos tenemos una alternativa natural, porque el riñón sabe eliminarlos. Entonces, el hígado también sabe desintoxicarse. El hígado sabe limpiarse, sabe purificarse, sabe regenerarse, pero para que pueda hacer su trabajo hay que pues dejar de consumir lo que lo está lastimando, lo que lo está maltratando. De nada va a servir la recomendación que te estoy dando si tú no dejas de consumir oxalatos. ¿Cuáles son los oxalatos? Ya te mencioné y lo voy a volver a proyectar y con esto me despido. Los oxalatos, porque si no dejas de consumir los oxalatos y haces un tratamiento, en vano trabajan los cálculos, pero sigues consumiendo cerveza, de nada te va a servir. Si tienes cálculos, si quieres eliminar los cálculos porque te duelen, a veces lloras y sigues consumiendo chocolate, de nada te va a servir. Por eso es que necesitas eliminar estos insumos de tu dieta si es que tienes cálculos. Y si quieres prevenirlos, reduce. Incluso yo te diría, por favor, elimina alguno de estos insumos de tu dieta para siempre. ¿Por qué? Porque no contribuyen nada, o al menos dime qué beneficios tiene la cerveza y yo sabré callarme, pero los demás contribuyen, pero lo que no es bueno es sobrecargar el cuerpo de algo que no necesita. En este caso, bueno, la cerveza. Los otros elementos los necesita, sí, pero no necesita un exceso. Hay un dicho que dice de lo bueno poco y de lo malo nada. ¿Por qué? Porque el equilibrio siempre va a ser el detonante de la situación en la cual nos encontramos. Si tienes un buen equilibrio alimenticio, vas a estar bien. Si no lo tienes, se va a reflejar en alguna enfermedad. Recuerda, amigo, alimentación, un buen estilo de vida saludable y un buen estilo de vida emocional. Tienes que ser independiente con tus emociones, no dependientes. No debe depender de nadie. Tienes que saber tú controlar tus emociones. Un abrazo, mis queridos amigos. Gracias.